En las últimas semanas hemos ya tenido un poco más de claridad sobre cómo se puede venir el proceso estatutario de revisión del TEMEC. Ya tenemos una hoja de ruta quizá más clara, pero también más impredecible, y les voy a explicar por qué. Es altamente probable que el escenario camino a la fecha del 1 de julio, que es cuando los tres países tendrían que notificar si deciden continuar con el tratado sin un proceso de revisión, y que lo que tendremos es un resultado subóptimo. Es decir, me parece que el TEMEC sí va a sobrevivir para pelear otro día, en paralelo a las negociaciones sobre los aranceles que Trump ha impuesto desde abril del año pasado, amén de lo que pueda ocurrir cuando la Suprema Corte finalmente emita su fallo con respecto a la legalidad de los aranceles aplicados por el presidente Trump al amparo de la Ley Internacional de Poderes de Emergencia Económica Internacionales. Pero será un escenario primero de revisión bilateral, es decir, sí, en la foto van a salir los tres países, pero creo que van a ser procesos paralelos de negociación, uno con México, uno con Canadá. Eh, eh, y será un proceso de revisión que me parece que no va a culminar en 2026. Creo que no va a dar tiempo de que ese proceso de revisión termine, sobre todo con las elecciones intermedias en noviembre, en donde buena parte del Congreso, ciertamente toda la Cámara, buena parte del Senado y la propia administración van a estar enfocados en el proceso electoral de mitad de mandato en noviembre de este año, pero también va a ser un proceso anual doloroso. Es decir, lo que creo que va a ocurrir es que los países no van a decidir extender en automático, Estados Unidos no va a decidir extender en automático el TEMEC, sino que van a ser revisiones anuales que, digamos, en algún momento nos llevarían a la decisión de si se mantiene o no, y si se mantienen las revisiones anuales sin decisión de extender, nos llevaría hasta el horizonte de 2036. ¿Por qué? Porque pues, esto le permite evidentemente a la administración Trump mantener presión y un dominó de concesiones a los dos países con esta aduana anual de revisión anual, que además pues inyectará mucha incertidumbre y volatilidad en los mercados y a las expectativas y previsiones de inversión de empresas en el subcontinente norteamericano. Y ciertamente eh, será un escenario particularmente volátil de aquí a los próximos 3 años que Trump termine su gestión. Ya luego a lo mejor podría haber con un nuevo gobierno estadounidense la decisión de finalmente ratificar la extensión del TEMEC, pero ciertamente los siguientes 3 años, con este proceso que me parece que va a acabar siendo anual de revisión, va a ser brutalmente volátil. Eh, Vamos a tener además también como potencial escenario un TEMEC con algún nivel arancelario, lo cual pues, es evidentemente una gran contradicción con lo que implica y es un tratado de libre comercio. Ahí veo también dos dinámicas distintas, una con México, una con Canadá. Incluso esta semana el representante comercial de los Estados Unidos, Jameson Greer, ha subrayado que ve mayor sinergia, mayor apertura por parte de México, lo cual pues, también puede decir que México está doblando mucho más las manos, evidentemente, que Canadá, sobre todo con los temas no comerciales que Trump está usando para palanquear y presionar a México. Lo vimos con el anuncio, el acuerdo en materia de minerales críticos anunciado hace unos días aquí en Washington por Greer y por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Canadá no figura en ese acuerdo, lo cual me lleva a la otra dinámica, que es un Canadá completamente congelado en este momento, una relación que ya era mala, sobre todo después de los amagos y amenazas de Trump de anexarse a Canadá. Después del discurso de Carney en Davos, básicamente Washington le está bajando la cortina a Canadá en toda una serie de temas, al grado que un puente nuevo eh, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, perdón, que Canadá pagó completamente la modernización del cruce y del puerto internacional. Trump está amagando y amenazando con no permitir la reapertura del puente,
y otra vez un puente completamente sufragado y pagado por las autoridades federales y provinciales de Canadá. Un elemento adicional es que me parece que los ajustes que se vayan haciendo en este proceso anual de revisión, que repito, no creo que va a culminar en el 2026. Yo creo que este proceso de revisión anual que nos toca técnicamente para 2026 se nos va a prolongar al próximo año. Seguramente la figura que se va a usar para todas las revisiones, los capítulos nuevos que se quieren agregar, va a ser a través de anexos o acuerdos suplementarios, porque pues, Trump no tiene los votos en el Congreso para tener que modificar el tratado como tal, el cuerpo del tratado, y mandarlo a ratificación del Congreso de los Estados Unidos, y por lo tanto temas como un nuevo capítulo en minerales críticos, un apartado sobre corrupción, seguramente un apartado sobre seguridad, se van a negociar como anexos o acuerdos suplementarios al cuerpo del TEMEC. El gran gorila en la habitación, evidentemente, es esta Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitida en diciembre por la administración Trump, que básicamente postula que el continente americano es una zona de dominio estadounidense, y eso va a tener implicaciones para temas de soberanía tanto para México como para Canadá, eh, sobre todo frente al tema chino, y Trump buscando palanquear esos temas de soberanía para extraer concesiones. En Canadá en particular, este tema del puente, una efervescencia separatista que estamos viendo en la provincia de Alberta, que está siendo, si le creemos a los informes de inteligencia, explotada por Trump para cilindrear el separatismo en la provincia de Alberta. Y claramente en México el tema de la cooperación antinarcóticos, que me parece que va a ser el gran tema que va a impactar todas las posturas mexicanas en la negociación con Estados Unidos en materia comercial y arancelaria. Es decir, el gran tema que va a destrabar o no la negociación primero arancelaria y el propio proceso de revisión del TEMEC va a ser la cooperación antinarcóticos. Eh, También creo que es difícil, viendo hacia adelante, por lo menos de aquí al 28, que el TEMEC sobreviva sin mayor alineamiento político, diplomático, geopolítico con Estados Unidos por parte de Canadá y de México. Y pues, el gran tema toral me parece que va a ser este concepto de seguridad económica norteamericana y seguridad perimetral norteamericana, que más vale que en México entendamos y nos pongamos las pilas. Y todo esto conlleva, me parece, un par de corolarios para México. La primera es que me parece que crecientemente la presidenta tiene que adecuar su discurso y su narrativa sobre lo que se viene en la relación con las realidades que estamos viendo aquí en Washington sobre cómo se avecina este proceso, porque si no va a haber una brecha importante entre lo que está comunicando diariamente desde la tripresidencial y lo que en realidad va a acabar sucediendo en las negociaciones. Y segundo, aprovechar la debilidad política interna de Trump camino a las elecciones de noviembre, que se manifiesta precisamente en este voto ayer en la Cámara de Representantes, donde varios republicanos eh, votaron con la mayoría demócrata para suspender aranceles a Canadá. ¿Por qué? Porque ya hay muchos republicanos que enfrentan la reelección, que se dan cuenta que los aranceles le están pasando factura a los consumidores estadounidenses. El tema del bolsillo, las carteras, puede ser la diferencia entre retener o no sus escaños. Y ante esa coyuntura, creo que México tiene que ser mucho más agresivo en cómo juega sus cartas de negociación. Su cabildeo hasta ahora inexistente en el Capitolio en Estados Unidos y con gobernadores relevantes, y cómo aprovechamos esa debilidad política interna de Donald Trump de aquí a noviembre, pues para tratar de sacar la mayor raja posible para los intereses y las posiciones de México en esta negociación.